Yo te puedo definir el año de la pandemia como el año de la tragedia. Procedo a firmar, a decretar el estado de alarma constitucional. Entra en cuarentena a partir de las 5 de la mañana Caracas, La Guaira y Miranda. Y a la vez vamos a sumar en esta cuarentena a los estados Zulia, Táchira y Apure. A partir de mañana martes 17 de marzo a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad, cero falta de coordinación. Es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. 24 horas del día. Exijo del gobierno bolivariano. El día que él hace ese decreto, recuerdo que estaba en mi residencia y me preocupé muchísimo. Y nosotros como colegio de enfermería, representantes de esas enfermeras, no podíamos quedarnos en casa. Empezamos a preocuparnos, a ver los inventarios, que no había suficiente gel, que no había mascarilla. ¿Cuál era nuestra intención? Que ningún trabajador de la salud cayera contagiado. Lamentablemente la demanda es muy grande. Una mascarilla no se puede usar 5 días, una mascarilla es diario, que hay que cambiarla. Pero así seguimos guapeando y en medio de la pandemia, por supuesto, muy angustiados, eso sí te lo tengo que decir. Y ese día que escuché que el señor Maduro hizo el decreto de alarma, pensé, Dios proteja a Venezuela. Mira, tú sabes que en aquel momento, y voy a hacer quizá una visión retrospectiva, yo estaba muy angustiada. Nosotros estuvimos muy angustiados porque seguíamos muy de cerca cómo se estaba desarrollando la pandemia en otros países. Y eso nos preocupaba porque aquí se manejaron, por ejemplo, cuando el H1N1, hubo un manejo impecable y la situación se manejó con criterios médicos, que tuvimos tiempo precioso para organizarnos. Pero la mezquindad de los que hoy manejan la salud en Venezuela, por no decir que ejercen símbolos de poder en Venezuela, es tan grande que no convocaron la Academia Nacional de la Medicina, en la representación de enfermería, que tenemos muchísimo que aportar. Prácticamente fuimos autodidactas, porque si esperábamos a que el ministerio generara pauta, la generó cuando ya los casos se confirmaron en Venezuela. Es decir, la prevención no existió para ello. Entraron fue directamente cuando dicen oficialmente, lo tengo que decir, que hubo casos de COVID-19. Mira, desde aquel emblemático 13 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia epidemiológico por la administración de Maduro, hasta la presente fecha, tenemos dos cosas importantes. Una, que la pandemia permitió poner en la mesa la tragedia humanitaria compleja que nos venía afectando desde el año 2014, que no teníamos insumos, ver cómo nuestros pacientes fallecían porque no había medicamentos. La escasez de medicamentos fue importantísimo, que eso nos obligó para el año 2015 a solicitar a la Asamblea Nacional que se declarara la emergencia humanitaria compleja. En el año 2018 continúa el déficit de insumos, continúa el colapso hospitalario, la escasez de los servicios, por ejemplo, de agua, que está fundamental. Un hospital debe tener servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Y lamentablemente hoy puedo decir que en muchos hospitales hay agua porque llevan cisterna, pero el 60% de nuestros hospitales no tiene agua. Transcurre el 2019, volvemos ya a ese pote de humo que lanzaron en el 2018, perdió vigencia, la crisis, la hiperinflación galopante que vive el país siguió apremiando, continuamos protestando, hasta que a finales de ese año surge en Wuhan el brote de
de SARS-CoV-2, que se convirtió en una situación de emergencia internacional, que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en enero del 2020. A partir de ese momento, no solamente no teníamos las condiciones de trabajo, se evidenció la falta de protocolo del Estado venezolano para el manejo de la pandemia, se designaron 45 hospitales centinela, no se preparó al personal, y eso es algo que dice la Organización Mundial de la Salud: la preservación de la vida, la garantía de condiciones de trabajo decentes y por supuesto la capacitación. En Venezuela no hubo capacitación. Empezamos primero con las vocerías oficiales que hablaban de una curva aplanada. Posteriormente tuvimos un importante número de enfermeras y trabajadores de la salud contagiados que no entraron al registro porque nunca se les practicó la prueba de diagnóstico PCR, ya que era difícil accesar a la PCR. Vimos cómo todo el que presentaba una prueba positiva, una prueba rápida positiva, en un acto quizás populista de parte del ejecutivo del señor Maduro, ingresaban a estos pacientes. Posteriormente le hacían la PCR y resulta que no tenían COVID, ingresaban al paciente. En esta pandemonio, en esta precariedad, en esta paranoia, se está desarrollando la pandemia del COVID-19. Y esto lo tenemos que reconocer. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, si fuese por ello, estuviéramos utilizando el mismo tapabocas en que empezó la pandemia. En cambio, con la ayuda, con la OPS, con la Cruz Roja, las ONG que están en el país, que son perseguidas, pero que nos han ayudado, el gel antibacterial, que nos han aportado los gorros, las batas, los face shield, las mascarillas, todo lo que es equipos de bioseguridad. También la situación económica es grave. Se ha puesto de manifiesto la violación que Venezuela mantiene en cuanto a esos derechos sociales, económicos y culturales. Hoy las enfermeras, que es el caso que yo represento, tienen un salario decretado de manera casi clandestina, que no llega, son 4 millones y algo. O sea, cuando tú ves ese salario, ves una cesta básica que de acuerdo al Senda para el mes de enero se colocó en 225, estamos en extrema pobreza. Sigue la precariedad de nuestros centros de salud, no tenemos servicio de agua. En los estados de Venezuela es muy típico ver hospitales sin servicio de luz. El colapso de la estructura hospitalaria es inminente y hoy se suma una nueva arista a este ya problema, que no es ni a causa de las medidas coercitivas dictadas por Estados Unidos a Venezuela. Yo eso lo tengo que decir muy clarito. La situación no es por las sanciones. Esto es un daño que viene de hace mucho tiempo y que hoy se está visibilizando por la pandemia COVID-19. La precariedad, la falta de recursos económicos ha generado este otro problema que te mencionaba, que es la escasez de personal. Es grave en este momento la escasez de personal. El personal de enfermería es parte de ese equipo de salud porque garantizamos los cuidados durante las 24 horas de los pacientes. Hoy podemos encontrar hospitales sin personal de enfermería en algunos turnos. Si vamos al interior del país, en el estado Táchira, en el estado Falcón, en el estado Lara, una de las grandes exigencias que hacen el personal es salarios dignos y condiciones de trabajo decentes. Eso implica falta de personal. Ya nuestra formación con estudios de 4º nivel no nos permite tener un acceso. Una enfermera que gana un promedio de $3 mensual está en extrema pobreza. Tiene que buscar en otras actividades ese retorno económico para garantizar la sobrevivencia del núcleo familiar. Entonces, vamos a encontrar enfermeras que descubrieron en medio de esta crisis que somos muy buenas haciendo tortas, somos reposteras, que encontramos entre nosotros mujeres capaces de maquillar una ceja, de pintar unas uñas, de cortar un cabello. Entonces, no nos formamos para ser hermosas estilistas, para hacer ricas tortas, nos formamos para ser enfermeras comprometidas con la salud del pueblo venezolano, pero que lamentablemente la crisis nos obligó a hacer una migración laboral.
Eso ha generado que más del 65% del personal de enfermería ya no está en sus hospitales. Estamos trabajando con muchísima precariedad. Hospital Vargas de Caracas, un hospital sumamente emblemático, centenario, de 1.500 enfermeras, que debería ser su plan de trabajo, hoy escasamente llega a 350. Es grave. Y si vamos revisando hospitales por hospitales, hoy se cierne el fantasma del ausentismo laboral. Y aquí yo creo que la sociedad venezolana tiene que entender, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, porque él es quien garantiza el derecho a la vida. Si en un hospital no hay personal, ¿quién va a atender? Entonces, bajo esta premisa, viendo que estamos frente a un Estado que ha incumplido preservar la vida de los trabajadores sanitarios, ya que no se nos suministra los equipos de bioseguridad, ya que no se nos dio la prioridad en las vacunas que llegaron al país, porque aquí se le dio prioridad a la asamblea que eligió el señor Maduro el 6 de diciembre, se le dio prioridad a algunos estamentos militares, se le dio prioridad a la pareja presidencial del gobierno del señor Maduro, pero en este momento hay hospitales que no han recibido la vacuna. O hay hospitales donde se pretende ser selectivo quien recibe la vacuna. Por ejemplo, en el Hospital de los Magallanes se pretendía vacunar nada más al personal médico, excluyendo al personal de enfermería y al resto de los miembros del equipo de salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Entendiendo que la escasez de vacunas es a nivel mundial, entendiendo que hay unos estados desarrollados, unos países desarrollados que han adquirido un gran número de vacunas, y que nosotros, frente a este evento, el Estado tiene que priorizar. ¿Qué dice, establece o recomienda la Organización Mundial de la Salud? Privilegiar primero al personal salud, porque somos los que estamos en ambientes de altísimo riesgo, población vulnerable, personas mayores de 65 años o personas con comorbilidad previa que pueda generar una afectación en caso de contagio. En Venezuela, lamentablemente, con el caso de la vacuna se evidenció cuál es la prioridad del Estado venezolano. Resolver su entorno y seguir desconectado de los derechos que le asisten a la sociedad y en este caso a los trabajadores del sector salud. Uno se pregunta, ¿y si he sido asintomática y mi organismo ha sido tan fuerte como mi espíritu y ha logrado vencer el COVID? Porque a veces nos duele la cabeza. A veces decimos, bueno, lo único que yo he seguido muy de cerca los síntomas, gracias a Dios soy enfermera, no he perdido el gusto, no he perdido el olfato, y entonces me dicen, no, esa es una carraspera por algún vicio que a lo mejor genera afectación en la garganta o el cambio climatológico, los fríos, pero sí he tenido de cerca compañeros míos, luchadores sociales que en este gremio que sí han tenido COVID, que lo hemos manejado con mucho cuidado porque les ha dado terror someterse a unas condiciones casi infrahumanas para los que se han sido confirmados, yo y nosotros dentro de la enfermería casi como a centros de concentración, ¿no? Entonces, bueno, se han manejado con el protocolo, no han tenido complicaciones, pero así como mis compañeros muchísimos venezolanos. Por eso yo lo he dicho, la opacidad informativa en cuanto a los registros de los pacientes fallecidos o con confirmación de COVID, nunca lo vamos a saber. Y sencillamente porque no hay las pruebas suficientes, las pruebas diagnósticas para que puedan incorporarse en esos registros. Y eso quizás es lo que ha generado que, a pesar de que en este momento hay 24 equipos para hacer PCR, se mantiene un solo centro, porque creo que eso es la estrategia política de la gestión de Nicolás Maduro para no visibilizar la verdadera cantidad de contagiados que hay en el país y el verdadero número de fallecidos que tenemos. Cuando tú me preguntas en la confiabilidad que yo puedo tener como enfermera en la información sanitaria que emiten los voceros oficialistas de la administración de Maduro, tengo mis dudas razonables para no creerlo. Y te lo digo porque desde el año 2014 no tenemos, los que trabajamos en salud, acceso al boletín epidemiológico. Es decir, nosotros no sabemos cómo están la morbilidad y la mortalidad de algunas patologías en Venezuela. Yo quisiera saber cuántos casos de tuberculosis tenemos, cómo está la malaria en el país, cómo está la mortalidad materno-infantil,
que es un indicador de pobreza en cualquier país, en incremento, cómo está la desnutrición, no lo teníamos. Entonces, cuando yo escucho curva aplanada y los que tenemos información, conocimiento sobre el curso de la epidemiología, sabemos que una epidemia no se maneja de esta manera. Entonces, estas cosas son las que nos dicen que lamentablemente, así como en muchos otros aspectos, se le ha perdido confianza a los voceros de la administración del señor Maduro. Yo particularmente en estas vocerías políticas no creo. Yo creo que la pandemia debería manejarse con vocerías científicas. Y acá en Venezuela tenemos hombres y mujeres preparados para hacer un plan, una estrategia que efectivamente mitigue y haga la contención y la mitigación del virus, porque en cualquier momento todos tenemos que ser contagiados, porque eso se llama la inmunización en rebaño. Que tenemos que tener a todas las personas vacunadas, pero de una u otra manera todos vamos a sufrir. ¿Qué es lo que queremos? Que sea de una manera planificada, que podamos tener acceso a los servicios de salud. Hoy el 92% de las terapias intensivas están colapsadas en este momento. Muchos hospitales, como el Hospital Universitario de Caracas, tiene su capacidad limitada por falta de oxígeno. De igual manera tenemos al Hospital de los Magallanes de Catia. Hay fallecidos que se dan, que no los vemos reflejados en los reportes que hacen diariamente, pero que nosotros lo conocemos, porque así como ellos tienen reportes, nosotros todos los días recibimos los reportes de nuestros hospitales, y no solamente a nivel de Caracas, sino a nivel nacional. Por esos elementos de convicción, como mujer formada en las ciencias de la salud, tengo el derecho a tener una duda razonable hacia la información que han suministrado en cuanto a al manejo de la pandemia y a los resultados en Venezuela. A mí me generó mucha angustia. Y me generó mucha angustia, te lo voy a confesar. Inclusive yo llegué a pensar no vacunarme. Pero lo de la vacuna sí tiene que ser muy serio. La comunidad mundial tiene unas deficiencias de vacuna. En este momento yo tengo que celebrar, eso lo tengo que decir, este mecanismo COVAX que se está utilizando para ver si se aumenta las vacunas en el país. Creo que es una necesidad. Ahorita nos hablan de que ingresaron 100.000 dosis del Sputnik 5, 500.000 de la vacuna china, pero creo que se necesita mucho más. Necesitamos más del 70% de nuestra vacuna, de nuestros venezolanos vacunados, para poder lograr. Y de aquí yo tengo que hacer un llamado a la responsabilidad social. Yo entiendo que los venezolanos tenemos serias dudas para cuestionar las políticas sanitarias en este momento del país. Yo entiendo que muchos venezolanos somos víctimas de la emergencia humanitaria compleja que afecta a nuestros hospitales. Yo comprendo perfectamente el sentir de un venezolano que tenga una enfermedad, una patología, y que tenga que recurrir a diferentes hospitales para encontrar quien les resuelva. Yo puedo comprender perfectamente la angustia que siente usted cuando tiene la clínica de COVID-19 y no tiene dónde asistir, ni tiene acceso ni siquiera a un oxímetro. Pero este es un momento de la responsabilidad social. Yo invito a todos los venezolanos a que entiendan que la vacuna es un derecho humano fundamental en medio de esta terrible pandemia, que preparando nuestro organismo a través de estas inmunizaciones nos vamos a volver a una normalidad, vamos a volver a activarnos como sociedad. Por eso mi invitación es a que solicitamos, a que exijamos al Estado venezolano que con toda la prontitud posible se busquen las soluciones y los acuerdos que sean necesarios para que cada uno de nosotros pueda recibir esta vacuna, porque aún en los peores países en guerra, la vida siempre tiene un espacio. Y en este momento la vacuna es para nosotros una oportunidad de vivir. En algún momento podemos caer bajo el contagio de la COVID-19, que es una enfermedad que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud puede ser declarada endémica, es decir, la COVID llegó para quedarse y tenemos que vivir con ella, y por lo tanto debemos prepararnos.